Saludos cordiales, sean bienvenidos a la sesión número 18 en el podcast sobre Derecho Constitucional organizado por la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, que hemos venido desarrollando los martes a partir de las 19 horas. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre la suspensión de garantías constitucionales. Para ello nos acompañan dos profesionales del derecho, que son la abogada y notaria licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por el Centro Universitario de Occidente CUNOC, licenciada Mirza Lorena Alvarado Mazariegos, quien también cuenta con el cierre de pensum en la maestría de Derecho Penal en el CUNOC y es auxiliar fiscal del Ministerio Público desde el año 2021 hasta la presente fecha, y así también licenciado Félix Sontay, quien es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, es docente universitario y es juez de instancia penal acá en Quetzaltenango. Entonces, en ese sentido vamos a dar inicio con esta sesión, como les indicaba, sobre la suspensión de garantías constitucionales. Licenciada Mirza, por favor, ¿nos puede indicar qué son las garantías constitucionales? Muchas gracias, un cordial saludo para los que nos van a poder ver en este espacio. Pues claro que sí, este tema es bastante interesante, ¿verdad? La suspensión de garantías constitucionales, en este caso, pues en sí las garantías constitucionales son aquellos mecanismos que vienen a proteger los derechos fundamentales que están regulados y protegidos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, prácticamente en sí, ¿verdad? Estos mecanismos protegen los derechos para que estos no sean vulnerados por cualquier situación externa que pueda afectarlos, ¿verdad? Propiamente. Ya hablando propiamente de lo que es una suspensión de garantías constitucionales, este viene a ser un mecanismo que debe estar establecido de forma legal en nuestra ley. En este caso, pues en la ley constitucional primeramente, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, y como posterior pues también la ley de orden público, ¿verdad? Que son las dos leyes de rango constitucional en donde debe de establecerse la forma y mecanismo en que se pueda dar una suspensión de derechos, ¿verdad? La suspensión de garantías constitucionales en sí viene a ser una forma en la cual el Estado se protege ante cualquier vulneración que pueda poner en riesgo los derechos fundamentales, ya sea de la población o propiamente del Estado, para prevenir cualquier situación que pueda emerger, ¿verdad?, a futuro. Entonces, prácticamente la suspensión de garantías constitucionales tiene esa finalidad, ¿verdad?, de proteger y de prevenir cualquier situación grave que pueda vulnerar el orden público del Estado propiamente, ¿verdad? Y pues este también debe de ser regulado pues en la ley, como ya se ha indicado, y pues también debe de tener un trámite establecido para que pueda llevarse a cabo. También debe de establecer ciertos derechos, qué derechos se van a suspender, cuál va a ser el plazo, cuál va a ser el espacio territorial en el cual se va a suspender esos derechos y el tiempo, ¿verdad? Cuál va a ser la característica de temporalidad que se va a aplicar en esa suspensión de garantías constitucionales. Entonces, bajo esos parámetros, ¿verdad?, también es importante recalcar que la suspensión de garantías constitucionales está establecida propiamente en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y pues como ya se ha indicado, ¿verdad?, se debe de cumplir con ciertos requisitos que deben estar establecidos en la ley, y pues también se debe tomar en cuenta, ¿verdad?, que esta suspensión de garantías se va a llevar a cabo cuando el Estado tenga una grave perturbación a la paz pública, exista también una catástrofe natural bastante fuerte, ¿verdad?, que pueda afectar a la población de gran magnitud. Asimismo también que puedan haber actividades que pongan en riesgo la estabilidad o la paz en el Estado propiamente, ¿verdad? Ya bajo esos ciertos factores, pues ya pueden el Estado, ¿verdad?, a través de su mecanismo, pues ya darle funcionamiento a esa suspensión de garantías constitucionales, que si bien es cierto, se da dentro de un plazo establecido. En ese plazo pueden ocurrir cierta vulneración a derechos, ¿verdad? Entonces, también eso es otra de las cosas, ¿verdad?, que al finalizar en la situación de la suspensión de las garantías, pues esto se pueda volver a retomar.
para que los derechos que hayan sido vulnerados pues puedan ser restablecidos o ya sea repararse el daño, ¿verdad?, que haya surgido en ese tiempo. Muchas gracias, licenciada Mirza Lorena. En ese orden de ideas de qué son las garantías constitucionales y qué constituye la suspensión de garantías constitucionales, ¿nos puede indicar, por favor, la definición de suspensión de garantías constitucionales? Sí, dentro de una definición de garantía, de la suspensión de garantías constitucionales, podríamos indicar que esta viene a ser un mecanismo a través del cual el Estado va a suspender ciertos derechos durante un tiempo establecido en cierto territorio, y asimismo pues estos derechos deben de estar debidamente identificados o establecidos a través de un decreto, ¿verdad?, que es la forma básica en la cual pues el Estado lo va a realizar. Pero básicamente es un mecanismo a través del cual pues se suspenden ciertos derechos en los cuales pues son los derechos fundamentales, ¿verdad?, de un país, de un Estado. Y pues esto viene a ser como una medida precautoria que el Estado toma para proteger, ¿verdad?, la vulnerabilidad que en algún momento se puede dar por alguna situación externa que esté amenazando el orden público, ¿verdad?, o la estabilidad del país. Muchas gracias, licenciada. ¿Nos puede mencionar, por favor, los estados de excepción que regula la ley de orden público? Sí, dentro de los estados los estados que se encuentran regulados dentro de la ley de orden público, pues encontramos el estado primeramente, el estado de prevención, ¿verdad? Este estado de prevención lo que viene es a buscar prevenir cualquier situación o a identificar cualquier situación de vulnerabilidad en la cual se pueda encontrar el Estado. Principalmente, pues este se encuentra regulado en el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y pues en este caso sí está establecido un tiempo, ¿verdad?, que son de máximo 15 días. Este se puede volver a decretar, ¿verdad?, por el mismo tiempo. Y pues en este estado de prevención lo que se busca es, como bien lo dice, ¿verdad?, prevenir cualquier situación externa que pueda de alguna manera afectar el buen funcionamiento del Estado, o incluso pues prevenir también situaciones violentas en contra de una población, ¿verdad?, que es cuando, por ejemplo, ya hay situaciones de violencia muy extrema en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces sirve para prevenir cualquier situación de esa magnitud. Dentro de los demás estados que se encuentran regulados en la ley de orden público, también encontramos el estado de alarma. Este estado de alarma lo que viene es también bajo el mismo parámetro, digamos, de prevenir, pues también este ya viene a proteger, ¿verdad?, en el mismo sentido, ¿verdad?, los derechos, pero también más que todo a cubrir cualquier situación de alarma que vaya a existir dentro del Estado, ¿verdad? Igualmente esta debe ser decretada por el Ejecutivo dentro de un plazo de 15 días máximo, ¿verdad?, que puede ser su vigencia. Y pues en este estado de alarma se debe de indicar cuáles son esos derechos que se van a restringir y por el plazo que se va a llevar a cabo este estado, ¿verdad? Asimismo, pues también hay ciertas limitaciones en este estado de alarma que bien están establecidas en la ley de orden público, en el cual pues se les puede exigir a los particulares, en este caso, pues que puedan brindar algún tipo de servicio, ¿verdad?, a la de utilidad pública, que sea muy necesario, que sea muy urgente en ese momento, bajo la misma circunstancia que se esté viviendo en el país. Pero son prácticamente bajo circunstancias muy graves que puedan afectar al Estado, y que el mismo Estado pueda venir y también requerir los servicios, o más que todo también, más allá de eso, pues también el apoyo de las personas particulares para poder prevenir un poquito el daño que se esté surgiendo en ese momento, ¿verdad? Otro de los estados que también encontramos, otra de las garantías, perdón, que también encontramos es el estado de calamidad pública. Este estado de calamidad pública lo que viene a realizar es a decretar cualquier situación de emergencia que surja, pero en situaciones de daño, ya sea por alguna calamidad que pueda existir derivada de alguna situación natural, ¿verdad?, ya sea alguna afectación de alguna tormenta tropical,
alguna situación como por ejemplo el COVID-19, que fue una situación de calamidad pública porque involucraba la salud pública a nivel nacional. Entonces, bajo esos parámetros, pues ya vemos que son circunstancias propias que se van dando de la naturaleza, de la salud, ¿verdad? Que son situaciones que se van a generar de manera masiva. Y pues en este caso el Estado, como bien lo dije, ¿verdad? En el ejemplo que les planteé, pues vamos a ver ese ejemplo de lo que pasó en el año 2019 con la situación del COVID-19, del COVID, ¿verdad? Porque en esa enfermedad pues se decretaron ciertos estados y uno de ellos, el más sonado, fue el estado de calamidad, ¿verdad? Calamidad pública, porque pues venía a proteger a la ciudadanía de cualquier situación, en este caso propiamente de la salud, ¿verdad? Porque era algo que estaba expandiéndose a niveles demasiado amplios, por lo que entonces era necesario aplicar en este caso pues ciertas limitaciones a los derechos, como por ejemplo estar cerca de ciertas personas, o sea, cerca de las personas, ¿verdad? Metros, también los horarios de salida, los horarios laborales incluso. Entonces sí se dieron varios cambios en ese proceso, dentro de los cuales pues están regulados dentro de nuestra ley. Y por último también tenemos el estado de guerra, que ya es un estado ya digámoslo así como que la cúspide de todos los estados que podrían darse, ¿verdad? Este estado de guerra ya es el límite, digámoslo así, ¿verdad? Ya es cuando el estado ya está altamente vulnerado por actividades que vienen a vulnerar su soberanía, en donde pues ya hay violencia, ya hay situaciones de alarma, ¿verdad? Bastante fuertes. Entonces pues ya es decretado igualmente a solicitud del Ejecutivo. Y pues también tenemos el estado de sitio. Este estado de sitio viene a proteger, ¿verdad?, el orden público a nivel masivo para que prevenir cualquier situación que pueda emerger dentro de las personas, ¿verdad?, una población, pero de forma masiva, porque la idea del estado de sitio es poder, en este caso, pues cerrar, ¿verdad?, esa puerta que pueda existir una situación masiva de población, de la población, y que puedan derivarse de esto pues hechos graves, ¿verdad?, hechos violentos, hechos incluso sangrientos. Entonces lo que se busca con ese estado de sitio es proteger, ¿verdad?, a las poblaciones, proteger en masa, ¿verdad?, a toda la población. Y pues un ejemplo de esto es lo que ha pasado en el municipio de Ixchihuán y Tajumulco en San Marcos, que pues ha habido cierta situación ahí de problemática. Entonces este estado de sitio ha venido a proteger a la población en contra de cualquier situación, como por ejemplo ya que las personas vengan y se puedan alzar en armas, ¿verdad?, que pueda existir algún tipo de enfrentamiento armado. Entonces lo que viene a hacer este estado de sitio es a prevenir cualquier situación que pueda existir de esa índole. Pero básicamente esos son los estados que tenemos, ¿verdad?, estados regulados en la ley de orden público, que vienen en algún momento a limitar los derechos fundamentales, pero que se van a dar bajo esa primicia, ¿verdad?, que existe una situación muy grave y que es necesaria y urgente poder, pues en este caso, aplicar. Muchas gracias, licenciada, por habernos explicado cada uno de los estados de excepción que regula la ley de orden público. Y en ese mismo sentido nos puede indicar cuál es el trámite de la suspensión de las garantías constitucionales, por favor. Sí, en cuanto al trámite de las garantías constitucionales, pues va a iniciar siempre a través del Consejo de Ministros, ¿verdad?, el presidente con Consejo de Ministros. Primeramente, pues ya ellos a través de un decreto van a establecer ciertos parámetros. Dentro de estos parámetros que ellos van a establecer, ¿verdad?, encontramos primeramente el tiempo, ¿verdad? El decreto debe establecer el tiempo que va a durar esa vigencia, digamos, de suspensión de garantías. Aparte del tiempo, pues también tiene que indicar el territorio que va a afectar esa suspensión de garantías, ¿verdad? Como por ejemplo en el estado de sitio, que si es solamente en algún municipio, el ejemplo que les exponía anteriormente, fue solamente en el municipio de Ixchihuán y Tajumulco, ¿verdad? Ahí se delimitó un espacio territorial que solamente fueron esos municipios los afectados, ¿verdad? Otra de las características que debe de incluir y dentro del trámite propiamente también es que este decreto debe incluir también qué derechos son los que se van a limitar, ¿verdad? Se debe establecer claramente
qué tipo de derechos son los que se van a suspender, digámoslo así, momentáneamente, para que entonces las personas pues ya tengan conocimiento de qué derechos son los que se van a suspender. Y asimismo, posteriormente a terminado pues ya la suspensión de garantías constitucionales, pues ya se restablecen automáticamente los derechos, ¿verdad? Y las personas pueden hacer uso de la ley, en este caso denunciar, si han sido víctimas durante ese proceso de suspensión de garantías de algún tipo de delito, para que sus derechos puedan ser resarcidos o reparados, ¿verdad? Si en caso ya el daño haya sido materializado. Pero básicamente se inicia a través del decreto, posteriormente este decreto se envía al Congreso de la República y el Congreso recibe, ¿verdad? Este decreto lo debe de analizar en un plazo máximo de 3 días. Posteriormente ya él debe de ratificarlo, modificarlo o en este caso aprobarlo si no está de acuerdo. Y si pues este lo aprobara, tiene en este caso un plazo de 30 días, ¿verdad? Cada vez que se va a activar, digámoslo así, la suspensión de garantías constitucionales. Estos también se pueden prorrogar si fuera necesario y si se demostrara que las situaciones externas fueran muy fuertes, ¿verdad? Que continuara y fuera necesario plantear nuevamente algún tipo de estado para poder detener o para poder limitar esas garantías. Y por último, pues ya el Congreso de la República es el que lo aprueba, ¿verdad? Y ya da inicio y surge, digamos, el plazo para poder, en este caso, pues que se suspendan las garantías constitucionales. Pero básicamente el trámite es bastante práctico, digámoslo así, es corto. Y pues lo que se busca es que se cumpla con lo establecido, ¿verdad?, dentro de la ley. Muchas gracias, licenciada Mirza. Para continuar, vamos a dar la intervención al licenciado Félix Sontay. Licenciado, por favor, ¿nos puede indicar una reseña histórica sobre la suspensión de las garantías constitucionales? Muchas gracias, licenciado Miguel. Pues vamos a hacer un breve resumen acerca de esta parte, en virtud de que es bastante amplia. La verdad, desde que tenemos conocimiento en derecho constitucional, la suspensión de garantías, que algunos autores indican que es tener una tiranía, porque entonces volveríamos a una monarquía en donde se va a decidir todo por el presidente. Parecido, pero no es así, en virtud de que algunos derechos van a ser limitados directamente, es decir, en su momento. Como decimos en derecho constitucional, especialmente el Estado de Derecho, es decir, que todo marche bien y que de esa manera estamos en un Estado de Derecho porque estamos cumpliendo la ley tanto como gobernantes y gobernados, entonces no habría problema. Pero todo esta forma de decir y la realidad, pues no es así. Hay momentos en que se puede perturbar esa paz, como lo escuchamos, hay hechos violentos, como lo vimos durante nuestra vida constitucional, y incluso desde la antigua Grecia se habla de que ya había casos de suspensión de garantías, incluso los propios reyes se les daba algunos derechos para que ellos puedan suspender esos derechos, y pues esto ha sido ya incluido en las constituciones desde el derecho, dijimos, del constitucionalismo tradicional o liberal o clásico que le llamamos, hace más de 230 años, luego ya se incluye en nuestras constituciones modernas actualmente, ya lo tienen, y como lo vamos a ver también en las leyes internacionales. A partir de ahí, nosotros podemos hacer un breve resumen en el Estado de Guatemala, desde la Constitución de Bayona y de la Constitución de Cádiz, que son los que rigieron durante el año de 1808 y 1812, que hubo solo 4 años, y para llegar a la vida independiente que entendemos a partir de la Constitución Federal Centroamericana de 1824, que ya hubo una reunión, un gran evento sobre el mismo en el mes de octubre, ya se puede hablar de que el Congreso, el Ejecutivo puede declarar la guerra, puede declarar la paz,
para que en un momento dado, si hay alguna situación, entonces incluso de atentar contra el Estado de Guatemala. Pero podemos decir, esas constituciones no tenían definido, no estaba muy claro, hasta de ahí vinieron varias constituciones, por el tiempo vamos a dejarlo ahí, pero en 1873 de la Reforma Liberal ya empezaron a incluir, y luego pues vino ya en 1945, que es la Constitución Socialista o social que nosotros lo conocemos, ya incluye una parte, pero no se definía quién realmente, qué ley podía definir. Sabemos de la contrarrevolución de 1955, ahí es donde ya empiezan a incluir totalmente grandes párrafos en nuestra Constitución. Y en 1965, que es la Constitución en donde ya tenemos verificada y donde se crea la ley la ley del orden público, el decreto 7 le llaman, y esta es la ley, incluso va a regir para 1985 en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente ya no emitió una ley del orden público, es decir, solo emite dos leyes de rango constitucional, como la ley electoral de partidos políticos y la ley de amparo y exhibición personal. No así las dos leyes como lo es la ley del orden público, decreto 7, y el decreto 9, que es la ley de emisión del pensamiento. Entonces, a partir de ahí se está utilizando algunas leyes. Por eso es de que cuando se explicaba anteriormente el artículo 151 no corresponde a la Constitución actual, sino estaríamos hablando de los artículos 138, 139, son los artículos que explica. Por eso es que esta ley no ha sido pues actualizada, en otras palabras, se utilizan las normas desde 1965. Esto a grandes rasgos, y entre ellos ya vimos los trámites, son 3 trámites específicamente que establece la ley del orden público. Una, la que ya explicó la licenciada, en donde se debe emitir el acuerdo, el decreto gubernativo por parte del presidente del Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, y se envía al Congreso en el plazo que establece, y eso a partir de que ellos emiten, porque incluso se ha discutido que si esos 3 días, ¿qué puede hacer? Esos 3 días son válidos, por eso es de que empieza a partir del decreto que emite el Ejecutivo. Y luego esto es en el estado de alarma, calamidad y estado de sitio, porque el estado de prevención no es necesario que el Congreso lo apruebe, solo son 15 días también el máximo, ya lo vimos, han estado aquí en los municipios de aquí de Nahualá y Santa Catarina, se han emitido estados de prevención, y luego pues ya escuchamos los estados de sitio. Y el estado de guerra, que no lo debe emitir el presidente, sino el propio Congreso de la República. Esos son los trámites que podríamos establecer. Y en cuanto a lo que los derechos y garantías, el artículo 138 de la Constitución especifica cuáles son esos derechos que pueden ser limitados. No son todos los derechos, es decir, solo específicamente, por ejemplo, la libertad de acción, las detenciones, el interrogatorio, nos habla también de la locomoción y también el de asociaciones, y algunos derechos como especialmente de portación de armas y entre otros. Estos son los derechos. No puede el presidente a limitar estos derechos fuera de los que establece el artículo 138 constitucional. Muchas gracias, licenciado Félix Sontay. En ese mismo orden de ideas, ¿nos puede indicar, por favor, qué leyes regulan la suspensión de garantías constitucionales y qué rango ostentan estas leyes, por favor? Muy bien. Tenemos ya, como ya lo explicamos, y para ser un poco más breves, tenemos como ley fundamental es el artículo 138 y 139 de la Constitución, que ya dijimos que son todos los derechos que establece nuestra propia Constitución.
y también así lo ha establecido también la Corte de Constitucionalidad, de que sí se puede limitar esos derechos únicamente, no se puede limitar más allá. Y también la Ley de Orden Público, si bien es cierto, es una norma que no está actualizada, sino la propia Constitución le da validez al decreto 7 que fue emitido bajo la Constitución de 1965, tenemos la Ley de Orden Público, que todos lo conocemos como Ley de Orden, es decir, de rango constitucional. Pero aparte de estas normas, tenemos normas internacionales, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está ratificada por el Estado de Guatemala, y por lo tanto tenemos nosotros que tener, aparte del control de constitucionalidad, tenemos el control de convencionalidad, que sería la norma que nos va a indicar, por ejemplo, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si no estoy mal, el artículo 27 establece que nosotros, o como Estado, no podemos limitar más derechos, y además tenemos que tener una justificación, como lo establece el artículo 138, bien fuerte para poder realmente limitar esos derechos, porque no debería ser limitado. Por eso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene prácticamente ese control de convencionalidad, nosotros tenemos que indicar, sí, es el artículo 27 de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se indica que debe establecerse este derecho, que no puede también ir más allá. También tenemos lo que es la Convención convenios sobre pactos civiles y políticos. Estos también nos hablan de que debe limitarse estos derechos. Si se va a limitar estos derechos, que el Estado debe justificar, y por lo tanto no debe, en este caso, ir más allá, sino debe existir una grata relación con todos estos derechos, que no, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 4, indica que todos esos derechos principales, como la vida, no se puede limitar, sino debe ser limitado ciertos derechos, que tal, y en este caso pues podemos decir que es lo que establece nuestra Constitución. No se puede suspender más allá. También tenemos que indicar que otros convenios es la Convención de Viena. La Convención de Viena, por el principio de pacta sunt servanda, nos indica que todos los que han firmado los estados, ya sea cualquier convenio que hable sobre la suspensión de garantías, incluso ya hemos tenido algunas sentencias de la Corte Interamericana en la cual han sido denunciados varios estados sobre la suspensión de garantías constitucionales. Por eso hemos dicho, por ejemplo, algunos estados, por ahora especialmente El Salvador, que ha sido gobernado por varios suspensión de garantías, es posible que pueda estar sujeto a una denuncia ante la Corte Interamericana, primero a la Comisión, luego a la Corte Interamericana. Muchas gracias a ambos profesionales del derecho por sus aportes en cuanto a este tema tan importante como la suspensión de garantías constitucionales, y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos por este trabajo que está realizando. Gracias por el espacio, muchas gracias por quedarse con nosotros acompañándonos y escuchando un poquito y platicando acerca de este tema tan interesante. Los invitamos a seguir viendo, ¿verdad?, las siguientes sesiones que ya vienen en camino. Gracias. Muchas gracias, los esperamos en las próximas sesiones, que es la número 18 de YouTube.